En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos del 58 al 60, dice la palabra. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Poder entender lo que realmente significa ser seguidor de Cristo muchas veces nos cuesta. Porque a nosotros nos han vendido un evangelio facilista, ¿no? Entonces venga a la iglesia y el Señor le devuelve hasta a su marido si él se le fue o cosas así. Y yo no estoy diciendo que el Señor no pueda hacer volver a un marido que se haya ido. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no es esa la esencia del verdadero cristianismo. Y no quiero detenerme a hablar de lo que decimos para llamar a las personas a la iglesia, aunque debemos entender lo que significa el realmente ser un verdadero cristiano. Esteban, un hombre que fue elegido para servir en la iglesia, según lo que nos dice el capítulo 6, y lo describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ya le dan la definición de varón, lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero en este versículo 7, Esteban lo tienen retenido, está trayendo a colación uno de los mejores discursos que se puedan encontrar en la Biblia, porque lo obligan a que él comente qué es lo que está pasando en su vida y todas estas cosas, el por qué está haciendo lo que está haciendo, el por qué dejó de ser judío para convertirse en un seguidor de Cristo. Y él le hace a los que lo están acusando todo un recuento de la vida del pueblo de Israel. Pero no quiero detenerme en ese discurso, sino más bien hablarle de dos hombres que aparecen aquí. Primero Esteban y segundo otro del que les voy a hablar un poquito más adelante. Primero Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, fiel, comprometido con la palabra, comprometido con lo que estaba haciendo la iglesia naciente en este momento en Israel. Y allí empieza la persecución a los cristianos. Y uno de los primeros mártires de las que se tiene historia es este hombre, Esteban. Él lo apedrean y muere a causa de los golpes que le dan. Pero miremos lo hermoso que es el entender por quién estaba muriendo y cómo podría él enfrentar esa situación. Él sabía que moría por Cristo, él sabía que moría por su convicción, él sabía que moría por el compromiso que tenía para con Dios, por la fidelidad de la que él era merecedor, de la que él tenía. Y como él estaba lleno del Espíritu Santo, entendía que lo que le estaba pasando no le estaba pasando por ser Esteban, sino por Cristo mismo. Y en el versículo 59, cuando lo están apedreando, dice la palabra: mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Allí lo estaban apedreando mientras él decía esto: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que iba a morir. Él sabía que de las piedras que le estaban cayendo encima, a causa de ellas iba a morir. Pero también dice la palabra algo hermoso de este varón: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Increíble, lo estaban matando, lo estaban apedreando. Y primero le dice a Jesús: recibe mi espíritu. Y luego le habla al Padre y le dice: Dios, Señor, no le tomes en cuenta a ellos este pecado, además este delito,
porque lo estaban apedreando y lo estaban matando. No les tomes en cuenta este delito, no les tomes en cuenta este pecado, pero él lo define como pecado. Y allí este hombre entrega su vida por causa del Evangelio. Pero allí hay otro hombre, Saulo de Tarso, del cual tal vez en otro devocional hablaré un poco más. Pero hoy quiero simplemente dejarles algo. Este hombre era el que estaba cuidando las prendas de todos aquellos que estaban apedreando a Esteban. Y cuidar las prendas significaba haberles dado autoridad para que lo apedrearan de la manera como lo iban a hacer o como lo estaban haciendo. Este hombre Saulo es el que después el mismo Señor le cambia su nombre y le pone Pablo. Y Pablo es el que extiende el evangelio a todas las regiones fuera de Israel. Fue llamado el apóstol a los gentiles. Pero este hombre también fue apedreado varias veces, a punto que lo apedrearon tan fuerte que lo dieron por muerto. Y este hombre fue tan lleno del Espíritu Santo que yo creo que en el momento en que él estaba viendo cómo apedreaban a Esteban, él decía, la fe de este hombre supera cualquier cosa. Y esa misma fue la que hizo que él después superara cualquier cosa hasta afrontar la muerte y enfrentar cuantas cosas enfrentó Saulo, que después fue Pablo, por causa de la fe en el Señor. ¿Qué cosas podemos aguantar nosotros? ¿Qué cosas podemos decir nosotros estamos aguantando por causa de mi fe? Muchos de nosotros estamos pagando delitos que no cometimos, pero por causa de nuestra fe dijimos no me voy a dejar contaminar de lo que el enemigo me está ofreciendo y prefiero ser fiel a mis principios antes que caer en la tentación de ofrecerle mi alma al diablo y comprometerme con algo que no debo hacer. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que lo hemos haciendo? Si usted puede decirlo, un gran amén sería importante en estos momentos. Y decir, por causa de mi fe, yo me alejo del pecado. Y si alguien me ofende, yo le digo al Señor, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Si alguien me hace daño, le digo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Si alguien me traiciona, le digo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, porque sé que con mi testimonio, este hombre va a conocer de ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña la manera en que debemos realmente ser verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano que entiende que la lucha no es contra sangre ni carne y que entiende que eres tú quien peleas nuestras batallas y quien defiendes nuestra causa, porque es tu causa. Oramos a ti en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, aquel que nos ayuda a pasar estas duras pruebas. Amén y amén.